Mi nombre es Carolina. Bienvenido a Desde mi Corazón, donde la palabra de Dios es el centro de todo. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por tener que esperar, ya sea en tus estudios, en tus relaciones o en tus sueños? En nuestra vida cotidiana, enfrentar desafíos con paciencia y perseverancia es muy esencial. Dios tiene grandes promesas para ti, pero a veces necesitas esperar y confiar en su tiempo perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia y la perseverancia, dos virtudes esenciales en nuestra vida cristiana, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. La primera cosa que quiero que veamos es la necesidad de la paciencia. En este versículo podemos ver lo que nos dice: porque os es necesaria la paciencia. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos. Es mantener la fe y la esperanza incluso cuando las cosas no van como esperamos. Vivimos en una cultura que valora la inmediatez, respuestas rápidas, gratificación instantánea. Sin embargo, muchas cosas valiosas requieren tiempo y esfuerzo. Dios nos llama a cultivar la paciencia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos bíblicos de paciencia. Abraham esperó años por el cumplimiento de la promesa de Dios de tener un hijo. José pasó años en prisión antes de ver la realización del sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey mucho antes de que realmente asumiera el trono. Otra de las cosas importantes que tenemos que ver es el hecho de hacer la voluntad de Dios. Este versículo nos dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios. La paciencia implica seguir haciendo la voluntad de Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es confiar en su plan y propósito para nuestras vidas. La paciencia se manifiesta en nuestra obediencia diaria. Continuar haciendo lo correcto, ser fiel en lo pequeño y confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Ejemplos prácticos de nuestra vida pueden ser los estudios, ser diligente y esforzarse, confiando en que Dios tiene un buen futuro planeado. Relaciones, cultivar relaciones saludables y esperar en Dios para las decisiones importantes, como el matrimonio. En el área del servicio, servir fielmente en la iglesia y en la comunidad, aunque no siempre veamos los frutos de nuestro trabajo de inmediato. Otro punto muy importante que tenemos que ver en cuanto a esto es recibir la promesa. El verso dice: obtengáis la promesa. Las promesas de Dios son seguras, Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Aunque puede que no veamos el cumplimiento inmediato, podemos estar seguros de que Él va a cumplir su palabra. También mantener la esperanza es muy fundamental para la paciencia. Sabemos que al final Dios recompensará nuestra fidelidad. En medio de las pruebas, Dios promete darnos paz y gozo. Dios tiene un buen plan y propósito para cada uno de nosotros. Y la mayor promesa que Él nos da es la vida eterna que podemos tener a través de Cristo Jesús. Otra cosa también muy importante es que debemos cultivar la paciencia en la vida diaria. ¿A través de qué? A través de la oración, del estudio de la Biblia. Debemos fortalecer nuestra paciencia a través de tener una relación constante con Dios. La oración y el hecho de meditar en su palabra nos va a ayudar a mantenernos enfocados en sus promesas. Estar rodeados de personas que nos animen y nos apoyen en nuestro caminar de fe es algo muy crucial. Busquemos consejo y ánimo en los hermanos de nuestra iglesia. Eso es una parte también muy importante. Algunos ejemplos de la mejor manera en que podemos ejercitar nuestra paciencia son a través de nuestras tareas diarias. Practicar la paciencia en pequeñas tareas cotidianas. Debemos aprender a esperar en Dios
para las grandes decisiones que tomemos y cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas. Y por último, debemos cultivar una actitud de gratitud, reconociendo las bendiciones de Dios en cada etapa del camino. A diario, recordemos que la paciencia es necesaria para poder recibir las promesas de Dios. En nuestra vida diaria vamos a enfrentar momentos de espera y desafío, pero es en esos momentos donde nuestra fe y confianza en Dios se van a fortalecer. Recordemos que Dios siempre cumple sus promesas y que nuestra paciencia no será en vano. Así es que no te rindas, sigue adelante con fe y verás cómo las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Desde mi corazón, que Dios te bendiga.